Buenos días y bienvenidos a Debate Electoral, Congreso 2021, un espacio de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano que presenta las propuestas legislativas de los candidatos al Congreso con el fin de contribuir a que los electores emitan un voto informado este 11 de abril. Hoy nos acompañan los candidatos Flor de María Hurtado, de Perú, Patria Segura, ella va con el número 1 por Lima, y Víctor Paredes, que va con el número 5 por la agrupación Fuerza Popular. Bienvenidos. Gracias, muy buenos días. Ajá. A ver, antes de empezar vamos a explicar la dinámica. Cada uno de ustedes va a tener al inicio medio minuto para decir quién es y por qué quiere ser congresista de la República. Posteriormente se van a iniciar las preguntas en base a ejes temáticos como pandemia, reactivación, educación, reforma política. Cada uno de ustedes va a tener 1 minuto y medio para responder a la pregunta formulada, tras lo cual el oponente le va a hacer una repregunta, ¿no? Esta repregunta va a ser respondida en 1 minuto. ¿Entendido? Antes de empezar, vamos a hacer un sorteo para ver quién es el candidato que empieza. Ana María, va usted a ser el candidato número 1 para efectos del sorteo y el señor Paredes el candidato número 2. Vamos a ver. ¿Quién empieza? El candidato número 2. Muy bien, señor Paredes. Vamos a empezar con usted. Tiene 30 minutos para presentarse y decir por qué aspira a llegar al Congreso de la República. Muy buenos días ante todo con todos ustedes y mi nombre es Víctor Paredes Guerra y estoy postulando con el número 5 al Congreso de la República por Fuerza Popular. El deseo de postular, de candidatear al Congreso en esta oportunidad no es la primera vez. He tenido la oportunidad de ser ya congresista en los años 90 y creo que esa experiencia me da la oportunidad de poder tener una concepción más completa de las labores congresales y que en ese sentido las voy también a tener en cuenta para poder desarrollar mi labor en esta oportunidad. Gracias, candidato Paredes. Es el turno de Flor de María Hurtado. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Flor Hurtado. Postulo por Perú Patria Segura con el número 1 encabezando la lista. Soy abogada constitucionalista. He sido regidora provincial de Maynas, en Iquitos, donde nací. También presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho Ambiental y Recursos Hídricos del Colegio de Abogados de Lima. Postulo por el gran amor a mi país, a Perú, porque quiero, el año pasado postulé por primera vez al Congreso y tengo el proyecto de ley precisamente de estricto control migratorio. Y otro proyecto de ley, vacunas por impuesto, vacunas ya. Gracias, Ana María, Flor de María, perdón, gracias. Tu tiempo ha concluido. A ver, empecemos con las preguntas. Vamos por el primer eje, pandemia, candidato Paredes. ¿Qué acciones implementará desde el Congreso en caso de ser electo para asegurar la continuidad del Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia y garantizar la culminación de la campaña de vacunación? Usted tiene 1 minuto y medio para responder. Yo tengo una lectura muy especial hasta cierto punto con respecto a este gran problema que no solamente está viviendo el país, el mundo, sino el mundo entero. Y indudablemente que nosotros en el Perú las consecuencias son más trágicas por las condiciones socioeconómicas de las que estamos pasando. Pero en general debo señalar muy enfáticamente que todo lo que se ha trabajado hasta ahora para poder derrotar a la pandemia, al COVID-19, han sido totalmente nefastas, totalmente fuera de la realidad y con una incapacidad de gestión que realmente preocupa. Eso tenemos que ser muy serios en decirlo. Y sencillamente por 2 razones muy fundamentales. Las consecuencias que estamos pasando en estos momentos, en el grado en que se está presentando, incluso las secuelas con respecto a las muertes, ¿no?, de los peruanos, dejan notar pues que realmente todo lo que estoy diciendo anteriormente de no haber sido enfocado ni trabajado debidamente se han dado. Y en ese sentido hay 2 razones fundamentales por las cuales se dan esto, concretamente. Uno,
porque todo trabajo de epidemias, de pandemias en este caso con mayor razón, tiene que tener dos factores fundamentales: el factor sanitario y el factor comunitario. Son dos que la epidemiología, que es prácticamente la ciencia, la técnica que recomienda los trabajos para poder prevenir, para poder desarrollar estas herramientas contra la presencia de este tipo de enfermedades, lo dice. Sin embargo, nada de eso se ha hecho. Se ha priorizado Gracias. únicamente el sector sanitario. Gracias, candidato Paredes. Su tiempo ha concluido. Flor de María, por favor, formúlele una repregunta a su oponente sobre el tema que ha expuesto. Sí. En Perú Patria Segura tenemos claro el tema de que la prioridad ahora es salud, seguridad y reactivación económica. En el tema de pandemias, ¿cuál es el proyecto en el tema de salud que se va a llevar ahora? Porque sabemos de que las vacunas son necesarias y en Perú Patria Segura nosotros tenemos un proyecto de ley que se llama vacunas y ya, vacunas por impuesto. ¿Ustedes qué proyecto de ley están llevando ya en esta necesidad que tenemos ahora? Candidato, un minuto para responder. Claro, es una pregunta muy puntual, pero que lamentablemente no la comparto en el sentido de que en este país lo que más existe son leyes, absolutamente. La ley, por ejemplo, 27269, que se refiere a la ley de firmas y certificaciones digitales. La ley, por señalar la más importante de repente, la 30024, que se refiere al registro de historias clínicas electrónicas. Son leyes que siempre han tenido que tenerse en cuenta y que en el caso, que existen hace tiempo, pero que nunca se hicieron, le dieron aplicación. Si esto se hubiese hecho, esta situación de la pandemia no hubiese ocurrido, así de sencillo. Entonces no se trata de pensar en nuevas leyes, sino de rehacer y de aplicar todos los esfuerzos, controles políticos necesarios para poder encontrar las soluciones a este problema que realmente ya se está tornando demasiado serio en realidad. Si hablamos de la vacuna, no se trata de revacunar ni de tampoco insistir en la vacuna, porque al fin y al cabo la calidad de las vacunas, imagínense, con lo que estamos viviendo actualmente, que prácticamente es una vacunación en vano por gusto, porque ese porcentaje de ser cierto. Gracias, candidato. Se terminó su tiempo. Le toca ahora a la candidata de Perú Patria Segura responder la pregunta sobre pandemia. ¿Qué acciones tomaría para continuar con este Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia y asegurar la vacunación? Sí, nosotros tenemos claro que en medio. estos momentos vivimos una crisis sanitaria. No tenemos por qué estar rogando por oxígeno. Cada balón de oxígeno lo están vendiendo en 5.000, 6.000 soles. Producto de la crisis sanitaria que nos ha llevado un gobierno, el que se fue, el señor Vizcarra, y el gobierno actual. Vale decir de que nosotros, para reactivar la economía del país, además, lo primero que tenemos que hacer, primero la vida, es la inmunización de todos los peruanos. Por eso, la vacunación tiene que ser ya. A este paso que está haciendo el Perú, que está vacunando, más o menos calculamos que en 6 años terminará de vacunar hasta el último peruano. Por eso que es necesario que también los privados ingresen a la actividad de la vacunación. Nosotros planteamos vacunas por impuestos, que se descuente tal cual obras por impuesto, del impuesto a la renta, a todo aquel empresario que quiera vacunar a sus trabajadores y a los familiares de sus trabajadores gratuitamente. Y con la inmunización de todos los peruanos no tenemos por qué estar rogando por oxígeno. Más bien, reactivemos la economía, salgamos a trabajar. Y para eso también Perú Patria Segura tiene proyectos para la reactivación y para chamba joven. Y, sobre todo, seguridad. Con vacunas ya, Perú Patria Segura va a iniciar desde el primer día de gobierno. Ok, gracias, Flor de María. Candidato Paredes, su repregunta para su oponente. Bueno, siempre hay el mejor ánimo y el deseo, evidentemente, de solucionar el problema tan grave como es la pandemia. Pero yo le preguntaría a mi amiga Flor de María, el COVID no va a esperar juramentar el 28 de julio para recién comenzar a actuar. La pandemia es ahora, hoy día. ¿Con qué dinero se utilizaría, qué se utilizaría para hacer lo que justamente está proponiendo, para poder desarrollar esas armas, digamos, contra lo que es el COVID en estos momentos? Gracias. Un minuto para la respuesta. Por eso mismo, la pandemia no espera.
quien les habla postula a ser congresista y también postulo a Rafael Santos a que sea presidente. En estos momentos lo que podemos hacer simplemente es lanzar nuestra voz de protesta, porque no somos ni gobierno ni soy congresista, ni mi equipo es congresista. Pero desde el primer día nosotros estamos proponiendo vacunas por impuestos, descontar del IGB y del impuesto a la renta al empresariado. Pero en estos momentos yo creo que tenemos que sumar fuerzas y exigir al Estado de que la política sanitaria que está llevando prácticamente un genocidio, pues libere y que inmunice a todos los peruanos, que no tenemos que estar rogando, como les dije, por oxígeno, no tenemos que estar rogando por salud. Lo que se está pasando y lo que se está haciendo a los peruanos es un genocidio y van a tener que rendir cuentas en su momento. Gracias, Flor de María. Ahora pasamos al eje reactivación económica. Vamos a comenzar ahora con usted. ¿Qué medidas desde el legislativo considera que son prioritarias para apoyar la reactivación del aparato económico tan golpeado, ¿no?, por la pandemia? Tiene 1 minuto y medio para responder. No, ahora comenzamos con Flor de María. Perdón. Sabemos que más de 6 millones de compatriotas, de peruanos, han perdido su empleo, su trabajo y han pasado al sector informal. También de ellos, 2.300.000 jóvenes de 18 a 25 años han perdido su trabajo y han pasado al sector informal. En estos momentos tenemos cerca del 80% de compatriotas peruanos en el sector informal. Vale decir que de llegar a ser gobierno se tiene que reactivar la economía, pero para reactivar la economía tenemos nosotros que dar beneficios tributarios a los pequeños y medianos empresarios. Ya se hizo con Reactiva Perú, sin embargo eso benefició a los millonarios. Ahora nosotros tenemos que apoyar a las MIPES y a las pymes, todos aquellos comerciantes que necesiten tener beneficios tributarios para poder reinsertarse nuevamente a la formalidad. Porque, como les dije, tenemos el 80% del sector informal y el Perú, nuestros compatriotas están golpeados no solamente por el tema sanitario, sino esto ha traído toda esa política nefasta que hizo el señor Vizcarra, ha traído desempleo, porque no era el hecho de confinarnos. Cuando Gracias, Perú candidata. Es un Perú informal. Gracias, candidata. La repregunta, candidato Paredes, para su contendora. Bueno, mi pregunta siempre es en el mismo sentido, ¿no? La inquietud que yo tengo siempre sobre los presupuestos existentes. Aquí lo que la pandemia nos ubica a todos los peruanos, a todos quienes aspiramos incluso a cargos públicos, ¿no? Que recién lo vamos a asumir el 28 de julio todavía. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora en estos momentos? Evidentemente es protestar, elevar nuestra voz de pedidos absolutamente al gobierno, pero si tenemos un gobierno abúlico, áulico, no escucha, no hace caso y no tiene iniciativa de gasto, perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué vamos a solucionar en este momento? ¿Esperar hasta el 28 de julio? No. Yo pienso que en ese sentido, sí, ¿Cuál yo es la, rescato candidato, la pregunta, perdón, para Flor de María, de lo que ella expuso? Sí, justamente, perdón, mi pregunta es muy simple en todo caso, en 2 palabras. Insisto, ¿con qué presupuesto se utilizaría para poder desarrollar que estos programas intermedios, digamos, para poder aplicar la solución que está sugiriendo, se tendría? ¿Cuáles serían? ¿Habría que aumentar el presupuesto, quitarle Gracias. presupuesto a otros sectores, etcétera, etcétera? Está claro. Flor de María, 1 minuto para responder. Claro, es la segunda vez que el candidato Víctor Paredes menciona qué se puede hacer ahora, porque no hay que esperar hasta 28 de julio. Sin embargo, recordemos que Perú, Patria Segura, no es ni gobierno y no tiene representantes en el Congreso. Más bien traslado esa inquietud a Fuerza Popular, el partido que representa. Vale decir, ¿qué están haciendo ellos? Porque ellos sí han tenido un sector mayoritario hasta que se disolvió el Congreso. Y también en estos momentos tienen congresistas
Traslado esa pregunta, ¿por qué? Porque no se le puede pedir a un partido político que no tiene representación congresal y que no está en el gobierno, ¿qué puede hacer ahora? Por eso es que digo, levantar nuestra voz de protesta, porque ni somos gobierno y tampoco tenemos representación parlamentaria hasta 28 de julio, que confíen también el electorado en nosotros. Gracias, Flor de María. Señor Paredes, candidato, primero responder la pregunta general y luego va a venir la repregunta sobre la activación, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar de llegar al Parlamento? Un Sí, minuto y medio para responder. pero yo creo que mi participación ahora es responder a la pregunta que me hace Flor de María, ¿no? En el sentido Lo que pasa es, sí, un momentito, lo que pasa es que tenemos un formato y debemos respetarlo. Primero se responden las preguntas y luego la repregunta. Sé que la candidata Flor de María hizo una repregunta, pero vamos respetando el formato, si no nos vamos a desordenar. Les decirle pediría eso. simplemente Gracias. que Fuerza Popular es tan igual como Patria Segura, con la única diferencia de que Patria Segura no tiene ningún representante y nosotros, ¿cuántos? 15. Pero 15 que, a diferencia de los que realmente toman decisiones, por más esfuerzo que han hecho, nunca han podido hacer nada porque tenemos un gobierno, un ejecutivo tan incapaz de que es pedir peras al olmo en realidad, el tratar, ¿cómo se llama?, de que alguien pueda hacer algo en estas circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista, no se le puede echar la culpa, desgraciadamente, a nadie en este momento. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Obviamente, nuestra candidata ya lo ha dicho, es promover a través de los organismos que hemos utilizado en otros años, en los años 90, principalmente del 90 al 95, para pues como COFOPRI, Pronamash, en fin, esas organizaciones sociales, que son realmente el lugar donde la participación de la comunidad organizada, pero previamente apoyada por el Estado, puede realmente convertirse en canales de movimiento económico que tanto necesita este país. No únicamente las grandes empresas, porque eso es más difícil en estas circunstancias, pero creo que la participación de la comunidad sí puede hacerse en estos niveles. Y eso es lo que, en primera instancia, por eso Fuerza Popular ha dicho 100 días para poder desarrollar estos programas y esperamos cumplirlo. Gracias, candidato. Candidata, ahora sí, la repregunta al señor Paredes sobre este tema, reactivación económica. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como gobierno? Nos ha hablado como participación y lo que ha tenido en su participación Fuerza Popular como bancada, pero específicamente la reactivación ya en los primeros 100 días, para ampliar un poquito de lo que ha explicado. ¿Qué es lo que van a hacer como gobierno? De llegar. Candidato, un minuto. Un minuto para responder. No hay que confundir, Flor de María, me permito comentarte de esta forma, lo que es hacer como gobierno, hacer puntualmente sobre un sector. Aquí cuando se habla de un gobierno, ¿no? Hay que hablar de una manera holística. O sea, no solamente, es lo mismo que yo diría, ¿no? Yo voy a promover por la experiencia que tengo la salud, en realidad. ¿Pero por qué la salud? No únicamente la salud, sino también la educación. Porque sin salud no hay educación, ¿no es cierto? La salud y la educación van a tener que ver también una relación directa, aunque algunos no lo toman así, con el aspecto, ¿cómo se llama?, el físico, digamos, del medio ambiente, en realidad. Porque hay una relación muy estrecha entre lo que es el ciudadano, en este caso, por hablar solamente con ese nombre, y su medio ambiente. O sea, son tres cosas que tenemos que interrelacionar. Por dar un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, tiene que ser integral, no puede ser aparte. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros sí tenemos dentro del plan de gobierno todas las fases que se van a ocupar. Obviamente que la prioridad es la económica, sustancialmente, pero hablar de la parte económica no solamente es invertir qué, primero los recursos que se tengan o no, la cantidad que se tenga, dónde lo vamos a invertir y cómo vamos a hacer participar a la comunidad. Gracias. Muy bien, ahora pasamos al eje educación. En este eje vamos a empezar con el candidato de Fuerza Popular, ¿no? La pandemia trajo una serie de cambios, sobre todo en el aspecto educativo, donde los alumnos pasaron de tener clases presenciales a virtuales en el año lectivo 2020, ¿no? ¿Qué aspectos le corresponde al Parlamento legislar para cerrar la brecha digital? Un minuto y medio para su respuesta. Yo no hablaría de la brecha digital porque sencillamente no hay una política para establecer un gobierno digital. No existe, desgraciadamente, y eso es absoluto. Entonces, frente a eso, no podemos hablar de brecha. Brecha es cuando tenemos un espacio, ¿no?, entre una y otra situación para poder reducirlo.
Ahora no hemos hecho nada en la cuestión. Y tan es así que nosotros sí vamos a utilizar todo lo que corresponde a una política de entidad digital, o sea, de gobierno digital, porque es tiempo que el ciudadano recupere su capacidad de empoderamiento para poder exigir que el representante, que es el presidente o que son los congresistas, realmente cumpla con su papel. Pero esa capacidad la vamos a tener cuando seamos congresistas, no ahora, desgraciadamente. De manera que hay que diferenciar en todo caso los tiempos y las etapas y también los propósitos en realidad, ¿no? Hay buena intención, obviamente todas las tenemos, pero creo que tenemos que ser realistas para ver en qué momento podemos aplicarlas y con qué resultado. Para nosotros es fundamental. Si no tenemos realmente herramientas digitales que nos permitan a nosotros no una clase presencial, no presencial en la forma como se está llevando, es un fracaso. Ni el propio profesor que debidamente capacitado está en condiciones de poder enseñar a sus alumnos cómo manejar el Zoom. Eso es cierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios mío, no podemos ofrecer cosas que no son posibles en realidad. Y en ese sentido, nosotros sí vamos a tener la interés, en todo caso, de priorizar que el gobierno digital se dé. Gracias. Gracias, candidato. La repregunta, por favor, Flor de María, sobre este eje temático. Sí, hay un interés del peruano de saber qué es lo que se va a hacer con SUNEDU. ¿Cuál es la posición con el tema de SUNEDU de Fuerza Popular? Adelante, 1 minuto para responder. SUNEDU es una institución que ha nacido como otras tantas con el propósito de querer corregir una serie de deficiencias de la administración pública. Entonces, hablar en este momento de decir que SUNEDU va a persistir o no va a persistir, es un tema que tiene que verse con calma, en realidad. Es como aquellos que piden el cambio de la Constitución, así, absoluto. Y los más radicales dicen que deben cambiarse todo. Eso es absurdo, porque primero, lástima decirlo, sin soberbia, sin vanidad absolutamente, sino como peruano, preocupado por eso también, que realmente, bueno, la Constitución tiene que cambiarse porque es la norma de normas, es la norma sobre las cuales nosotros tenemos que sentar las bases para organizar, no es reorganizar en todo caso la sociedad. Entonces, en ese sentido, SUNEDU es una pequeña gota en el océano de problemas que tenemos que contemplarlo cuando seamos gobierno, porque aquí lo que están haciendo en estos momentos los dos últimos congresos, no me dejará mentir Flor de María, son parches de una constitución que realmente no sirven para mí, perdónenme la expresión, no Gracias. sirven para mí. Y eso se va a revisar. Gracias, candidato. Muy bien, vamos con la candidata Flor de María Hurtado. Nuevamente, ¿qué haría para cerrar la brecha digital en el campo de la educación? Tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, nosotros tenemos dentro del plan de gobierno el Perú Digital. Nosotros decimos, ya en estos momentos queremos erradicar todo lo que es la sangre vieja, lo decimos así en nuestro plan de gobierno, y queremos sangre nueva. Pero sangre nueva en el sentido no tiene nada que ver edad, sino en el sentido de cómo vemos Perú Digital. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha llevado rápidamente a que los profesores y los alumnos se conecten a través de Zoom y a través del Internet sin tener todos los mecanismos adecuados antes de... Vale decir que en el cinturón de la pobreza, por decir, de Lima, obligan a los niños a llevar clases a través del Internet. Sin embargo, a veces son 5, 6, 7 niños por familia y no se puede, absolutamente, porque además tienen un teléfono prepago y tienen que establecer el Internet para seguir las clases por Internet. Nosotros tenemos una política para iniciar desde 28 de julio Internet para todos. Internet para todos porque hay que establecer, hay que acortar la brecha digital. Y por ello queremos que las personas, los niños y los jóvenes que no tienen acceso a la educación porque no tienen la facilidad de tener el Internet, pues esa brecha se acorte. ¿Y cómo se va a cortar? Precisamente desde la política de Perú Digital. Gracias. Perú ahora. Gracias, Flor de María. Vamos con Gracias. el candidato Paredes, por favor, la repregunta sobre la exposición de su contendora. Bueno, yo coincido completamente con lo expresado en el sentido de que es necesario la implementación del Perú digital, como le llaman, perfectamente.
Nosotros estamos totalmente convencidos que tiene que ser así. Si no entramos a reducir, digamos, este problema con la era digital que hoy día en el mundo entero perdura y nosotros no hacemos nada, nos estamos quedando. Después del coronavirus vendrá el COVID-20, el COVID-21, 22 y N número, en realidad. Entonces, nosotros hemos tenido oportunidades que la puedo decir así en dos palabras. De tener Candidato, programas. es una repregunta para la candidata sobre su exposición, por favor. No, yo no tengo realmente ninguna repregunta en ese sentido porque volvería a insistir en la parte económica, que es lo que siempre me preocupa a mí en realidad, ¿no? Ok, Porque, entonces, bueno, vamos sí, a pasar entonces al eje de reforma política porque ya si no le daríamos más tiempo a usted para exponer sobre un tema. Tienen exactamente el mismo tiempo para exponer. Vamos a reforma política. En este caso vamos a empezar con la candidata de Perú, Patria Segura. La reforma política es un tema muy importante. En esta campaña se ha escuchado candidatos que están apostando por un cambio total en la Constitución, otros por una reforma parcial, otros ven también muy importante precisar los alcances de la vacancia presidencial por el tema de incapacidad moral. En ese sentido, quería saber cuál es su propuesta, candidata Hurtado. Tiene 1 minuto y medio para responder. Sí, en Perú Patria Segura nosotros tenemos claro que no parte por cambiar una constitución. Definitivamente, si se tiene que hacer las reformas, se tiene que hacer las reformas en parte como se ha venido haciendo según las necesidades de la coyuntura, que nos lleva precisamente las leyes a ir cambiando, pero la reforma de la Constitución, no cambio de la Constitución. Por ello, nosotros tenemos, en base a la Constitución de hoy y ahora, todo lo que es el tema de salud, el tema de seguridad y reactivación económica, por supuesto que se puede efectivizar todos los proyectos que llevamos con una constitución sólida que tenemos actualmente. No vayamos a mentir con que se tiene que cambiar la constitución para cambiar el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros nos están llevando a la extrema derecha o a la extrema izquierda. En la extrema derecha, hacer más millonarios a los millonarios. Y en la extrema izquierda, lo más peligroso, terminar siendo como un país que ya ha fracasado, un país donde sus nacionales, las personas están emigrando y muchos de ellos están viniendo a nuestro país. Entonces tengamos en cuenta de que hay que tener mucho cuidado en esta elección, porque no podemos ir a una extrema izquierda cuando ya estamos en un punto de quiebre para más bien salir adelante como país. Gracias, Laura María. Candidato Paredes, ¿usted va a hacer uso para hacerle la repregunta o prefiere de frente responder la misma pregunta? no, yo creo que sería responderla porque coincidimos Ya, completamente, en este muy bien. caso, Entonces, con lo que expresó tiene, Flor de María en su partido, ¿no? tiene usted 1 Totalmente. minuto y medio para responder sobre el tema de reforma electoral. Adelante, Sí. candidato. Tenemos muchas propuestas, en lo particular, quien habla lo tiene en realidad. Por ejemplo, yo parto de un principio muy general y que yo creo que vamos a estar de acuerdo. No es posible que una elección de un presidente en este país tenga que hacerse entre 25 ciudadanos. Obviamente que los 30 millones tenemos derecho a ser candidatos, en realidad, ¿no es cierto? A ser presidente. Pero escoger 25, 30 candidatos es absurdo. Por eso es que este país desgraciadamente está pasando lo que está pasando. Entonces tenemos que hacer una reforma para poder reducir ese número sin que se afecte el sentido democrático, la aspiración democrática de todos los ciudadanos. Y yo estoy pensando en presentar un proyecto de ley más adelante donde solamente 5 sean los candidatos a presidente. No me da tiempo para explicar definidamente ¿cómo se llama? Ampliamente la propuesta que hago, pero van a ser así, 5 candidatos, no más. Es lo que desde ya voy a nombrar, voy a darle el nombre de lo que es la palma electoral. No hay más. ¿Por qué? Porque es muy simple. Derecha, izquierda, centro derecha y centro. Punto. No hay más opciones políticas. Entonces, todos los que están mezclados en uno de los rubros van a tener que competir entre ellos. Entre ellos. Todas las izquierdas tendrán que elegir un candidato de izquierda. Todos los candidatos de derecha tendrán que elegir uno solo. Así. Y no se pierde la oportunidad, la aspiración que tienen. Entre ellos, como dicen, que se maten, pues cada uno en cada grupo, ¿no es cierto? Es lo más práctico, es lo más democrático. Pero no podemos estar poniendo en consideración a una población de 30, de 20 y Muy tantos millones. bien, candidato.
Ha quedado clara su posición. Ajá. Candidata Flor de María Hurtado, ¿usted desea hacerle la repregunta, por favor, a su contendor sobre este tema? Bueno, Adelante. antes de la repregunta, más bien ampliar el tema. Le digo por qué. Porque hay que ser democrático. Tenemos una ley electoral que cada vez se ha ido reformulando según a la coyuntura. Y en la ley electoral especifica, no es fácil formar un partido político. Y en segundo, la ley electoral dice que también por qué el partido político puede perder también su inscripción. Entonces, después de estas elecciones van a quedar varios partidos políticos que van a perder su inscripción. Sin embargo, sí es necesario que todos los partidos políticos que se puedan inscribir postulen. Eso es la democracia y hay que ser demócratas. Ok, la pregunta, por favor, para el candidato Paredes sobre el tema de reforma, por favor. Yo le pedí La a Flor repregunta. Bueno, en todo caso, que siga explicando lo de la mano que dice que se maten entre la izquierda, se maten entre la derecha y no sé, y yo le pregunto, ¿y Fuerza Popular en dónde está? De la mano que está especificando. Bueno, si no has leído... Un minuto, candidato, para responder. Ya, no, solamente yo quería referirme en todo caso a que cuando se habla de reformas, tenemos que ser integrales, no podemos ser, como bien ha dicho, momentáneos en una precisión y un momento determinado porque nos conviene. Los partidos aquí, desgraciadamente, y hay candidatos, muy candidatos que tienen mucho dinero, que después de haber hecho dinero en su vida, después de haber supuestamente recorrido el mundo haciendo muchas cosas, supuestamente que nunca lo hicieron en el Perú, ahora quieren ser candidato a presidente. Eso no es democracia, por más que se quiere llamar. Democracia no significa participación absoluta de cualquier manera para poder dirigir un país. Yo creo que es un engaño y una mentira que no pueden de ninguna manera metérsele a la cabeza al poblador. Yo creo que tenemos que enseñarle, educarlos, en realidad. Y en ese sentido, desgraciadamente, las normas actuales permiten cualquier cosa, menos elegir realmente a ciudadanos que tengan las condiciones para ello. No lo estoy diciendo por Flor de María, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido en general. Gracias, candidato. Gracias, candidato. A ver, lo han invitado a ser candidato. Entramos, a ver, a la última parte del programa. Este es un tema libre. Cada uno de ustedes va a hacer un uso de un minuto para exponer lo que desee, ya sea el tema bandera que va a llevar al Congreso o si desea ahondar en uno de los temas que ya expusieron. Empecemos con el candidato de Fuerza Popular. Señor Paredes, tiene usted un minuto. Bueno, yo aprovechando esta oportunidad, gracias, es hacer una invocación a todos los peruanos que van a tener la oportunidad de elegir, sea presidente o sea congresistas en realidad, sus representantes. Que piensen en todo caso qué es lo que es este país desde hace un tiempo, prácticamente. Un país que hace 25 años, por poner una fecha tentativa, realmente sufrió las peores crisis, no solamente políticas, sino económicas y sociales en realidad. Estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de la economía, estamos hablando de la parte social, absolutamente. ¿Cómo han pasado después de que se dejó una inflación, hiperinflación de 7.649.6%, bajó al año siguiente a 139% y se hizo asintótico después, llegando a ser 5 a 3% promedio hasta los últimos años. Sin embargo, ¿cómo está la economía hoy en día? ¿Cómo está la parte social? Entonces, que recapaciten en eso. No podemos permitir dándole opciones a personas de gobierno que realmente nada hacen por el país. Gracias, candidato. Es ahora el turno de Ana María para su propuesta final. Un minuto para exponer. Sí, Flor Hurtado, voy por Perú Patria Segura con el número 1. Estricto control migratorio es un proyecto de ley que lo tengo en mano desde que participé el año pasado al Congreso y de que esperaba que en este Congreso lo hicieran, lo ingresaran y lo hicieran una realidad. ¿Por qué? Porque el país no puede esperar más a reformular la ley migratoria. Siguen ingresando hasta el día de hoy inmigrantes extranjeros que
todos son bienvenidos, pero vienen ingresando delincuentes extranjeros porque la ley así lo faculta, así lo permite, con la condición de refugiados políticos, de refugiados humanitarios, ingresan sin pasaporte, ingresan sin cédula de identidad, ingresan a pesar de que en pantalla sale de migraciones que tienen antecedentes penales. Eso no se puede seguir permitiendo. Por eso la ley estricto control migratorio es una necesidad ya. Y es una necesidad, y no creerle a los que ya estuvieron, no lo hicieron y ahora lo embanderan. El proyecto de ley está. Gracias, Flor de María Hurtado. Ella va con el número 1 por Lima, por el partido Perú Patria Segura. También agradecemos a Víctor Paredes, que va con el número 5 por Fuerza Popular, también por Lima. Le agradecemos su tiempo para haber presentado sus propuestas y de esta manera ayudar a la ciudadanía, a nuestros electores, a que emitan un voto informado este 11 de abril. Muchas gracias y conmigo será hasta el próximo programa de... Por el Día de la Mujer, a Flor de María y también a vos, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con la fuerza de la mujer. Gracias. 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 Hasta luego.